36 minutos en la República Argentina. Vamos a hablar de educación y de algo que, todo el tiempo estamos tratando de dilucidar cómo hacer para que nuestros chicos, especialmente de la secundaria, que es donde peor nos fue en las pruebas Aprender aquí en Misiones, puedan tener mejores conocimientos o mayores conocimientos de lengua y matemática al momento de llegar a un terciario o a la universidad, en definitiva, la educación superior. Dentro de muy poco tiempo se vienen las nuevas pruebas Aprender. Por eso está en línea y le agradecemos mucho que nos atienda el secretario de Evaluación Educativa de la Nación, el doctor Germán Lodola. Germán, somos Silvia y Laureano. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo les va? Pero muy bien. ¿Cuándo serán las pruebas Aprender de este año? Bueno, este año nosotros hacemos unas pruebas Aprender de nivel primario en el mes de septiembre. Las pruebas Aprender se toman intercaladamente cada 2 años a nivel primario y nivel secundario. El año pasado, lo que nosotros hemos hecho en la gestión del ministro Jaime Persic es, al asumir inmediatamente después de la pandemia, nosotros agregamos al calendario nacional de evaluación una prueba Aprender muestral el año pasado, de forma tal que de esa manera nos permitió tener un dato comparable en la prepandemia, porque se habían tomado en el año 2019. Inmediatamente, apenas salimos de la pandemia, con el retorno a la presencialidad, con todos los chicos de nuevo y las chicas de nuevo en el colegio, y tomamos una de vuelta en el 2022 para ver también el efecto de la presencialidad. Y ahora volvemos a tomar una prueba, que es la prueba que corresponde al calendario escolar. Esto es en primaria. Al haber agregado esa prueba, nos da una perspectiva bastante completa de los impactos que han tenido tanto la pandemia como el retorno a la presencialidad y a la continuidad pedagógica. Lodola, en Misiones hubo malos resultados en secundaria. ¿Qué se hace para mejorarlos desde Nación? Bueno, hubo 2 resultados que nosotros vimos este año, ¿no? Un resultado en primaria, como estaba contando recién, y el resultado en secundaria. En primaria hubo una rápida recuperación respecto de la prueba inmediatamente anterior, que, como les decía, fue tomada casi en plena pandemia. La recuperación en matemática es explicable desde el punto de vista del análisis. Fue muy rápido el retorno de los chicos, fue muy rápido la recuperación de aprendizaje de saberes. En el caso de secundaria, los resultados fueron levemente inferiores a la última toma que tuvimos en el año 2019. Claro, no tenemos la prueba de la pandemia, entonces no sabemos cómo nos hubiera ido durante la pandemia, pero claramente en secundaria la dinámica es diferente de primaria. Yo diría, a algunas jurisdicciones, algunas provincias, entre ellas Misiones, le fue levemente peor, sobre todo en matemática, más que en lengua, respecto a una dinámica histórica de las pruebas en Argentina. Es decir, si hoy comparamos la trayectoria, digamos, la evolución histórica desde que se toma esta prueba en el año 2013, en secundario, es más o menos similar a los resultados que vimos este último año. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, nos está diciendo que tenemos un problema más de raíz estructural, que no es coyuntural como el efecto de la pandemia, que viene y se va, sino que es un efecto, digamos así, un impacto estable. Entonces, la pregunta que usted formula tiene mucho sentido. Y hay una discusión, en mi opinión es una discusión a veces mal planteada, que es la discusión de la inversión y la calidad, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Muchas veces escuchamos cuando se habla de inversión educativa que se dice, bueno, pero la inversión hay que invertirla bien para que sea una inversión de calidad. Yo quisiera ahí decir 2 cosas. En primer lugar, que la inversión es una condición necesaria. Entonces usted me pregunta, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir. ¿Y en quién hay que invertir? Hay que invertir en libros, como se ha hecho en esta gestión, hay que invertir en conectividad, hay que invertir en becas estudiantiles, también como hemos hecho en la gestión, hay que invertir en mayor cantidad de horas de clase por día, hay que invertir en formación docente. Algunas de estas hay que invertir en becas de terminalidad de la secundaria, ¿no? Porque uno de los factores que explica el desempeño educativo es que los padres puedan ayudar a sus hijos también. Y hay que invertir en formación profesional para jóvenes, en la escuela de la educación técnica. Es decir, es difícil pensar que de este problema estructural que nosotros tenemos en la secundaria, primero, se va a salir sin inversión
enfocando solamente a una calidad que necesita de inversión para ser calidad, y en segundo lugar, sin una batería integral de políticas, ¿no? No es solamente apuntarle a una de las dimensiones del problema. Entonces yo diría, desde recursos pedagógicos hasta inserción en el mercado laboral, digamos así, formal, profesional, pasando por la educación de los padres, esa es la gama de factores, digamos así, que uno podría decir impactan en el desempeño. Algunos de estos, si quieren los conversamos, en esta gestión hemos abordado. Por ejemplo, ¿en cuáles se está trabajando más fuertemente, doctor? Mire, yo le diría, en primer lugar hay una política muy fuerte de distribución de libros de texto, especialmente en lengua y matemática, en ciencia y literatura. Ese es un programa que se llama Libros para Aprender. Es un programa que en 2 años distribuyó en los 3 niveles, inicial, primario y secundario, casi 30 millones de libros. Es importante el retorno al libro. Usted sabe que en el mundo se está discutiendo, ¿no? Material tecnológico, computadoras o libros. Suecia, por ejemplo, Portugal, digo para citar países que uno puede tener como horizonte, han reincorporado esta política de distribución de libros. En segundo lugar, becas de terminalidad de la secundaria. Usted sabe que hay una beca que se llama la beca Progresar, una beca que cuando asumió este gobierno estaba en 450.000 becas y hoy está en 1.700.000. Pero además del número, hay una nueva línea de becas para jóvenes de 16 y 17 años. Eso es para fomentar la terminalidad de la escuela secundaria. Nosotros sabemos que en la altura de 15, 16 y 17 hay un desgranamiento de la escuela secundaria. Las becas contribuyen a continuar, digamos así, con la trayectoria escolar. Y como yo le decía, reforzar la escuela técnica, ¿no? Y la formación profesional, digamos así, la escuela de oficios, por decirlo de alguna manera, ¿no? La vieja escuela de oficios. Entonces, generar esas instancias para que los jóvenes tengan el incentivo, ¿no? De ir a la escuela con una formación profesional de nivel, digamos así, no simplemente con una formación profesional, digamos así, de pasantías en trabajos informales o de escaso valor agregado, ¿no? Correcto, correcto. Vinculado a esta hora más de clase en primarias, que se dio en algunas provincias, en algunos lugares, ¿dio buenos resultados o qué resultados dio? Bueno, la hora más de clase, en primer lugar, lo que contribuye es a que los chicos estén y las chicas estén en la escuela, ¿no? Es muy importante estar en la escuela. Parece una obviedad, pero les parece una obviedad a algunos de nosotros que tenemos nuestros hijos la mayor cantidad de tiempo en la escuela. Pero entonces, en primer lugar, la presencia en la escuela ya agrega un valor. Y en segundo lugar, si bien las jurisdicciones tienen autonomía para definir las características de esa hora más de clase, nosotros del Ministerio Nacional fomentamos y financiamos para que esas horas sean en lengua y matemática, ¿no? Para reforzar los conocimientos en lengua y matemática. Y ahí también entran los libros que yo le comentaba, que son libros 1 a 1, o sea, son libros que van a los chicos. Eso es importante porque hay muchas familias que estos libros son los primeros libros en el lugar, ¿no? Exacto. Nosotros siempre cuando tomamos decisiones de política educativa pensamos en la desigualdad que existe en nuestro país, que existe en muchas provincias dentro de las provincias de nuestro país, ¿no? Entonces siempre las decisiones son pensando en los sectores más necesitados. Entonces la entrega de libros 1 a 1 es de lengua y matemática, junto con la extensión de la jornada de clase, nos parece un buen comienzo. Es un comienzo, ¿no? Como yo le decía hace un momento, es difícil pensar que reformas estructurales de nivel educativo como la secundaria puedan hacerse en poco tiempo, ¿no? Requiere, y esto es una característica, diría yo, de la inversión en educación, requiere una inversión sostenida en el tiempo. Tal vez la educación y la salud sean las dos áreas donde la inversión sostenida es una condición. Correcto. Acá, después de los últimos resultados del Aprender, sobre todo en secundaria, se armó un debate importante y empezaron a hacer jornadas para justamente trasladar ese debate a directivos, docentes y demás, respecto a cómo se enseña y con qué herramientas se enseña. ¿Pasa por ahí la cuestión? En mi opinión, pasa así
por la formación docente no pasa por un método de enseñanza. No, a ver si puedo clarificar esto. Hay un debate en la pedagogía, en Argentina y en el mundo, respecto de si debe haber un método de enseñanza, ¿no? Entonces, esto ha llevado, por ejemplo, a las escuelas del Distrito de Nueva York a dar libertad para elegir entre 4 métodos alternativos. O sea, el Estado de Nueva York les propone a sus escuelas elegir entre 4 métodos, que es como decir, no hay un método único, ¿se entiende, no? Sí, sí. Entonces, yo diría, la variedad, la asimetría que hay en nuestro país hace que en cada escuela haya un método de alguna manera. Entonces, yo no creo que pase por la forma de enseñar, pero sí pasa por la formación docente, ¿no? Sí pasa por generar cada vez una profesión más formada, pasa por formar docentes en problemáticas nuevas de la escuela secundaria y de nuestros hijos e hijas, ¿no? Si la escuela ahí requiere de un proceso de adaptación, yo no diría curricular, pero sí de adaptación a las demandas que tienen hoy los jóvenes, que no son las mismas de las demandas que tiene la escuela tal cual fue, ¿no?, ideada en nuestro país, y que tiende a ser difícil de cambiar esa dinámica, ¿no? Son dinámicas, son rutinas que son difíciles de cambiar. Entonces yo creo que ahí, y sí las provincias tienen una responsabilidad muy fuerte, porque como ustedes saben, la formación docente pasa por los institutos provinciales de formación. Así es. Entonces ahí el Infod, por un lado, desde la Nación, con orientación pedagógica, y las jurisdicciones, me parece muy sana, digamos, esta discusión. Pero para hacer la respuesta corta, no pasa por un método, me parece, pero sí pasa por la formación docente. Correcto. Hace algunos días la UNESCO se pronunció por no utilizar el celular en las aulas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, como la mejor respuesta depende, ¿no? Digamos, el uso del celular, me parece hoy que el celular como herramienta digital es una herramienta que debe estar disponible para los chicos, ¿no?, y las chicas. O sea, como herramienta digital. Claramente, digamos, después un uso, si usted me permite, lúdico en el aula, bueno, puede perturbar, digamos, ¿no? Pero, o sea, no diría que no se puede usar el celular en el aula, ¿se entiende? Diría que no se puede utilizar el celular en el aula para hacer cosas diferentes de las que se están haciendo en ese momento en el aula. Entonces yo creo ahí sí que tal vez relacionándolo con la pregunta anterior que me hacía Laureano, tal vez ahí sí es importante decir que la adaptación, digamos, de la formación docente tiene que tener en cuenta los dispositivos que los chicos y las chicas usan, ¿no? Y también implica que es responsabilidad del Estado igualar en la distribución de esos dispositivos. Así que diría, me parece que la prohibición del celular no necesariamente es una condición, porque es una herramienta de uso, digamos así, asiduo de los chicos. Si usted ve a un chico o una chica haciendo sus deberes en la casa, la herramienta de consulta es el celular. Sí, está ¿no? Si los chicos tienen el celular y la compu, muchas veces no encienden el celular y la compu está enfrente y prefieren el celular. Entonces, en ese sentido, me parece que la prohibición no soluciona las cosas, ¿no? Así es. Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha brindado. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, buen fin de semana. Igualmente. Adiós. El doctor Germán Lodola es el secretario de Evaluación Educativa a nivel nacional y estaba charlando con nosotros de las pruebas a aprender que este año van a ser en primaria, en septiembre. Después hablamos muchísimo de los resultados y cómo abordarlos y qué hacer. Inversión, capacitación, dice el doctor Lodola. El problema no es el método de cómo se enseña, no. Pero bueno, dice, está bien, bienvenido ese debate. Y respecto del celular, ya lo escuchaban. Me parece que él está muy a favor de que el celular siga siendo una herramienta. Claro, sí. Dice, no desde lo lúdico, pero sí como herramienta de estudio en las escuelas.